Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Aspectos de planeación. Diagnóstico. El diseño y desarrollo de un programa de gestión documental obedece a un plan de acción con líneas concretas que faciliten su implementación de manera efectiva. Completa la identificación de problemas, oportunidades y objetivos, análisis y determinación de los requerimientos de información, mantenimiento, evaluación y documentación del programa, planes de mejoramiento y planes de contingencia. Debe corresponder a un plan discriminado a corto, mediano y largo plazo y contar con un órgano coordinador de la gestión de documentos que garantice su adecuado desarrollo y a través del cual se definan las políticas generales de la gestión documental en cada organización a partir del comité de archivo y un conjunto de directrices que faciliten el planeamiento de la documentación. Bueno, para realizar este diagnóstico, las entidades podrán retomar o actualizar los aspectos metodológicos relacionados con las etapas de investigación preliminar sobre la institución y análisis e interpretación de la información recolectada, las cuales fueron desarrolladas en el proceso de elaboración de las tablas de retención documental y de las tablas de valoración documental en los casos en que haya sido abordado dicho proceso. Es importante tener en cuenta unos requisitos técnicos, los cuales se refieren a las condiciones o instrumentos técnicos previos, como por ejemplo contar con manuales de procesos y procedimientos, con compilación de formas o formatos diligenciados, regulados, manual de funciones y tablas de retención documental, las tablas de valoración documental, la adopción de normas técnicas y normatividad en general, la existencia de archivos en las diferentes fases del ciclo vital, y unidades de correspondencia. Para ello se deberán verificar el cumplimiento de las siguientes condiciones. Entre ellas está contar con el comité de archivo respectivo. Están los requisitos administrativos, los cuales hacen relación a la necesidad de integrar el programa de gestión documental con todas las funciones administrativas de la entidad, así como con los sistemas de información, con los aplicativos y demás herramientas informativas de las que haga uso la entidad, en atención a lo siguiente. La gestión de documentos debe inscribirse como un programa estratégico de la entidad con el apoyo de alta dirección. Debe tener definido el sistema de administración de archivos de la entidad, si es centralizado o descentralizado. Contar con la participación de las diferentes áreas de la entidad. El archivo debe contar con el talento humano debidamente asignado con cada una de sus funciones. La entidad deberá contar con un programa de capacitación que permita a los funcionarios del archivo ampliar y mejorar sus conocimientos en aspectos de la gestión documental, entre otros. Proceso de producción documental. La definición es una generación de documentos de las instituciones en cumplimiento de sus funciones. El marco normativo del proceso, en la Ley 43 de 1913 nos hablan sobre el uso de tinta indeleble para documentos oficiales. La Ley 527 de 1999 en el artículo 7 habla sobre mensajes de datos y firmas digitales. En el Código Penal, en el artículo 218, en el artículo 231, como en el Código de Procedimiento Penal, en el Código de Comercio, el Decreto 2649 de 1993 y otros decretos, en el Acuerdo AGN 060, en los artículos 4, 6, 9 y 14,
en donde nos dan las pautas para la administración de comunicaciones oficiales en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas. En la circular y en la NTC, en varios artículos nos hablan sobre la producción documental. Bueno, la producción documental es muy importante, puesto que comprende los aspectos de origen, creación y diseño de formatos y documentos, conforme al desarrollo de las funciones propias de cada entidad o dependencia. Por ejemplo, en la producción documental se orienta a los formatos que son de uso común a la administración, que pueden ser adoptados y adaptados por cada entidad sin perjuicio de aquellos que deben regular en los manuales de procedimientos en desarrollo de funciones específicas. Entonces aquí encontramos cuyas funciones van encaminadas a la creación y diseño de documentos, a los medios y técnicas de producción y de impresión, como las máquinas de escribir y procesadores de texto. Está la determinación y selección de soportes documentales, entre ellos cabe resaltar las cintas magnéticas, el CD-ROM, los discos ópticos, los disquetes, los discos duros, microfilm, video, entre otros. Está la determinación de tamaños, calidad y tipos de soportes, gramaje y tintes. Están los instructivos para el diligenciamiento de formularios, la determinación de uso y finalidad de los documentos, la diplomática en términos de formalidad, imagen corporativa o logotipo de la entidad, características internas y externas, tipo de letra y firmas autorizadas, y el adecuado uso de la reprografía. Bueno, la normalización de la producción documental es muy importante tener en cuenta, puesto que permite la identificación de dependencias productoras, la definición de tipologías documentales conforme a formatos y formularios regulados en los manuales de procesos y procedimientos e identificados en la tabla de retención documental. Están las directrices relacionadas con el número de copias, el control de la producción de nuevos documentos y la determinación de la periodicidad de la producción documental. Disposición de los documentos. La definición. Se entiende por disposición de los documentos la selección de los documentos en cualquier etapa del ciclo vital, con miras a su conservación temporal, permanente o a su eliminación conforme a lo dispuesto en las tablas de retención documental y en las tablas de valoración documental. El marco normativo del proceso está la Constitución Política de 1991 en el artículo 63, 70, 71 y 72, en el que habla sobre el patrimonio cultural de la nación que está bajo la protección del Estado. Está la Ley 47 de 1920, en la que nos hablan sobre la protección del patrimonio documental y artístico. Está la Ley 14 de 1936, en la que aprueba el Tratado Internacional sobre Protección del Patrimonio Cultural. Está la Ley 80 de 1993, en la que en el artículo 39 nos hablan sobre las entidades estatales que establecerán las medidas que demande la preservación, inmutabilidad y seguridad de los originales de los contratos estatales. Están varios decretos, el acuerdo AGN 007 de 1994, circular, la NTC 5174, que habla sobre la norma proceso de almacenamiento de microfilms, tipos gelatina y plata, entre otros. Bueno,
La disposición de los documentos es muy importante puesto que permite realizar diversas actividades dentro del formato utilizado para la presentación de las tablas de retención documental para la administración pública colombiana. Permiten el diligenciamiento de la columna disposición final. Implica a cada serie o subserie se le aplicó previamente el proceso de valoración para definir su conservación permanente. Reproducción a través de tecnologías y soportes en cuya aplicación se observen principios y procesos archivísticos. La eliminación cuando agotados sus valores administrativos no tengan o representen valor para la investigación o la selección de algunas muestras representativas. Bueno, para definir la disposición final se debe tener en cuenta, además de definir la conservación permanente de una serie, se debe analizar la aplicación conjunta de una técnica de reprografía cuyo objetivo será facilitar el acceso a la información, evitando a la vez que la manipulación constante sobre originales pueda facilitar su deterioro. La decisión de eliminar expedientes en los archivos de gestión es una opción válida en casos tales como el de los informes de gestión, en los que se conserva una copia en las unidades administrativas que los producen y el original es enviado a las oficinas de planeación, quienes conservarán el total de la serie y la transferirán al archivo central correspondiente. Aun cuando se apliquen técnicas de reprografía válidas, será conveniente conservar algunos expedientes en su soporte original a fin de que los futuros investigadores puedan analizar caracteres diplomáticos. Trámite de documentos. Decimos que la definición de trámite es el curso del documento desde su producción o recepción hasta el cumplimiento de su función administrativa. Cabe resaltar que el marco normativo del proceso está constituido por la Constitución Política, valga la redundancia, por el artículo 23, en donde toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener su pronta resolución, en donde el legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Está la Ley 58 de 1982 que nos habla sobre la reglamentación de trámite de peticiones. Está el Decreto 1 de 1984 en donde nos hablan sobre el Código Contencioso Administrativo, es decir, el derecho de petición. El Decreto 2150 de 1995, en el artículo 25, establece que las entidades de la administración pública deberán facilitar la recepción y envío de documentos o solicitudes y sus respectivas respuestas por medio de correo certificado, el cual es un servicio exclusivo de ad postal. Está el Decreto 1222 de 1999, artículo 33, donde nos hablan sobre el derecho de turno. Y está el Acuerdo AGN 060 de 2001, artículos 3, 6 y 8, hace alusión al envío y control del trámite de las comunicaciones, numeración de actos administrativos. Este proceso es muy importante puesto que permite en desarrollo de sus funciones. Cada dependencia genera un conjunto de documentos, objeto de trámites administrativos. Dichos documentos integran sus respectivas series documentales. De acuerdo con la normatividad existente en el país, se deben tener en cuenta los tiempos máximos establecidos para el trámite oportuno de las comunicaciones. Por tanto, en este proceso se señalan las actividades de: primero, recepción de solicitud o trámite. Y segundo, de la respuesta al trámite. El primero, que habla sobre la recepción, se identifica la confrontación y diligenciamiento de planilla de control y ruta del trámite.
Está la identificación del trámite, la determinación de competencias según funciones de las dependencias y la definición de los periodos de vigencia y tiempos de respuesta. En el segundo, que habla sobre la respuesta, hace referencia al análisis de antecedentes y compilación de información, proyección y preparación de respuesta, y a los trámites a que haya lugar con la producción de documentos hasta la culminación del asunto. Organización de los documentos. Decimos que se puede definir como el conjunto de acciones orientadas a la clasificación, ordenación y descripción de los documentos de una institución como parte integral de los procesos archivísticos. El marco normativo del proceso es súper interesante. Está la Ley 4 de 1913 que nos habla sobre el régimen político y municipal. En el artículo 289 nos dicen que los jefes de las oficinas vigilarán que los secretarios reciban los archivos por inventario y que arreglen convenientemente el que corresponda al tiempo que funcionen. En ese mismo efecto, impondrán multas sucesivas a los secretarios que han funcionado o funcionen para que cumplan con sus deberes. Estas multas se reputan penas correccionales. Está el artículo 337, en el que nos dicen que el gobierno en los asuntos nacionales y las asambleas departamentales en los de los departamentos y municipios dispondrán lo conveniente respecto del arreglo de los archivos. Está la Ley 80 de 1993, el Código de Comercio en el artículo 60, el Decreto 1382 de 1995 que nos habla sobre la obligatoriedad de la presentación de las tablas de retención documental. Está el Acuerdo AGN, y hay varios que nos hablan sobre el reglamento o procedimiento para la evaluación de las tablas de retención documental. Está la resolución MIN del Ministerio de Salud 1995-1999, en el cual establece normas para el manejo de las historias clínicas. Y hay varias NTC que nos hablan sobre la norma general para la descripción archivística. Bueno, la organización documental, haciendo un paréntesis, es muy importante, cuyas actividades y el conjunto de acciones van encaminadas a la adecuada organización de los archivos. Comprende los procesos archivísticos de clasificación documental, de ordenación documental y de descripción documental. Bueno, en la parte de clasificación documental, puedo decir que es un proceso archivístico mediante el cual se identifican y establecen las series que componen cada agrupación documental, como el fondo, la sección y su sección. Esto de acuerdo con la estructura orgánico-funcional de la entidad, cuyas actividades van encaminadas a la identificación de unidades administrativas y funcionales, a la aplicación de la tabla de retención y o valoración de la dependencia, a la conformación de series y subseries documentales, identificación de tipos documentales de la tabla de retención o valoración y de los documentos de apoyo, y al control en el tratamiento y organización de los documentos. El segundo punto, que tiene que ver con la ordenación documental, se puede decir que es la ubicación física de los documentos dentro de las respectivas series en el orden previamente acordado. Las actividades importantes de ese proceso son las relaciones entre unidades documentales, series, subseries y tipos documentales, la conformación y apertura de expedientes, la determinación de los sistemas de organización,
la organización de series documentales de acuerdo con los pasos metodológicos y la foliación. En el tercer punto que hablamos sobre la descripción documental, se puede definir como el proceso de análisis de los documentos de archivo o de sus agrupaciones que permite su identificación, localización y recuperación para la gestión o la investigación, cuyas actividades van encaminadas con el análisis de información y extracción de contenidos, el diseño de instrumentos de recuperación como guías, inventarios, catálogos e índices y la actualización permanente de instrumentos. Para el caso de la descripción archivística, la ISAT, Norma Internacional General de la Descripción Archivística, trata las reglas generales aplicables a la descripción archivística sin tener en cuenta la naturaleza o el volumen. Bueno, la conservación de documentos se define como el conjunto de medidas preventivas o correctivas adoptadas para garantizar la integridad física y funcional de los documentos de archivo sin alterar su contenido. En el marco normativo del proceso tenemos la Constitución Política con el artículo 8, la cual habla sobre la protección de los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. En el artículo 95 nos hablan sobre la calidad del colombiano, enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional y todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. El Código de Procedimiento Civil, en el artículo 251, habla sobre las distintas clases de documentos y especifican que son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y en general todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares. Está la Ley 47/1920 en el artículo 22 nos hace alusión a la defensa y conservación de los bienes muebles e inmuebles. La Ley 80 de 1993 en el artículo 39 nos habla sobre las entidades estatales que establecerán medidas para preservar contratos. Así hay más leyes que hablan sobre la conservación de documentos, hay varios decretos. Está el acuerdo AGN 007 de 1994 en el que habla sobre el Reglamento General de Archivos. Hay varios acuerdos. Entre ellos cabe resaltar el Acuerdo 037-2002, en donde dan unas especificaciones técnicas y requisitos para la contratación de los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo. Bueno, la conservación de documentos, pasando a otro punto, es muy importante puesto que permite realizar diversas actividades. En este proceso se deben garantizar las condiciones mínimas encaminadas a la protección de los documentos, el establecimiento y suministro de equipos adecuados para el archivo, sistemas de almacenamiento de información con sus distintos soportes. El almacenamiento de documentos consiste en guardar sistemáticamente documentos de archivo en espacios y unidades de conservación apropiadas. En este proceso, la actividad más importante consiste en la implantación del sistema integrado de conservación que conlleva las siguientes acciones: el diagnóstico integral, la sensibilización y toma de conciencia, la prevención y atención de desastres,
la inspección y mantenimiento de instalaciones, el monitoreo y control de condiciones ambientales, la limpieza de áreas y documentos, el control de plagas, el apoyo a la producción documental y manejo de correspondencia, almacenamiento, realmacenamiento y empaste, el apoyo a la reproducción, intervenciones de primeros auxilios para documentos, establecimiento de medidas preventivas, implantación de planes de contingencia y aseguramiento de la información en diferentes medios y soportes. Distribución de documentos. Se entiende por actividades tendientes a garantizar que los documentos lleguen a su destinatario. En el marco normativo del proceso, el decreto 229 de 1995 nos habla sobre los servicios postales y sus resoluciones reglamentarias. Está el decreto 2150 de 1995, en el artículo 25 habla sobre la utilización del correo para el envío de información. Está el acuerdo 60 de 2001. En el artículo 3 nos hablan sobre la centralización de los servicios de distribución de las comunicaciones oficiales. Entre las actividades se destaca la distribución, se relaciona con el flujo de los documentos al interior y al exterior de la entidad. Sin interesar el medio de distribución de los documentos, se debe contar con mecanismos de control y verificación de recepción y envío de los mismos. En este proceso se distinguen actividades como: primero, distribución de documentos externos. Está la identificación de dependencias destinatarias de acuerdo a la competencia, clasificación de las comunicaciones, organización de documentos en buzones o casilleros, enrutamiento de documentos a dependencia competente, reasignación de documentos mal direccionados, registro y control de entrega de documentos recibidos. El segundo punto tenemos la distribución de documentos internos. Entonces está la identificación de dependencias, enrutamiento de documentos a dependencia competente y registro de control de entrega de documentos internos. Y por tercero y último punto tenemos la distribución de documentos enviados. Entonces está la definición de medios de distribución. Entonces está personal, fax, correo tradicional, correo electrónico, apartado aéreo, trámite en línea, página web u otros. Está el control del cumplimiento de requisitos del documento, los métodos de empaque y embalaje, el peso y porteo de documentos, la gestión del correo tradicional. Está el control y firma de guías y planillas de entrega, el control de devoluciones, organización, mensajería externa y registro y control de envío de documentos. Bueno, el programa de gestión documental desde la perspectiva de la Ley General de Archivos se define como gestión documental como el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por una entidad, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación. Un programa de gestión documental se puede definir como el conjunto de instrucciones en las que se detallan las operaciones para el desarrollo de los procesos de la gestión documental al interior de cada entidad, tales como producción, recepción, distribución, trámite, organización, consulta, conservación y disposición final de los documentos. Con la implantación de un programa de gestión documental se pretende alcanzar varios objetivos, como están resaltar la importancia del papel de los documentos y archivos como lenguaje natural de la administración pública para el funcionamiento de la misma, elementos necesarios para la participación ciudadana, apoyos decisivos para la transparencia y el control de la gestión pública y garantía de los derechos individuales y colectivos. Otro objetivo sería procurar la racionalización y control en la producción documental.
El otro es normalizar la utilización de materiales, soportes y equipos de calidad y que a la vez preserven el cuidado del medio ambiente. Lograr una acertada normalización en los procedimientos para el recibo, radicación y distribución de la correspondencia. El otro es regular el manejo y organización del sistema de administración de documentos y archivos a partir de la noción del archivo total. Está implementar el desarrollo de procesos básicos de aplicación de la tabla de retención documental, facilitar la recuperación de la información en forma rápida y oportuna y encaminar los archivos para que sean verdaderos centros de información útiles para la administración e importantes para la cultura. Bueno, la última parte sería el ciclo vital del documento. Va a hacer una pequeña explicación sobre este. Primero vemos la parte de creación o producción del documento, la cual tiene que ver con los principios de conservación y preservación del documento. Cuando hablamos de conservación hacemos referencia al material, es decir, al soporte del papel, la calidad de la tinta, mirar quién me va a firmar el documento de acuerdo a la escala jerárquica. Hay dos firmas, una grande y una abreviada, de acuerdo al acuerdo 60, que habla sobre producir los documentos con normas y con TEC, el decreto 2165, que dice que toda entidad debe producir un documento original y máximo 2 copias. En cuanto al material, vemos los disques, cómo los voy a conservar, los microfilm, cómo los voy a utilizar. En cuanto a la preservación, por ejemplo, cuánto tiempo me va a durar el documento. Luego seguimos con la fase de distribución. Después de que se produce el documento, mirar para dónde va. Entonces, si es interna o externa. Interna es el recorrido que hacen los mensajeros y la externa son las zonas de entrega y debe quedar un reporte de cada uno. En este mismo hablamos sobre el uso, de acuerdo a la información que traiga el documento, si es para respuesta, si es para referencia, toma de decisiones o requerimiento legal, y se envía al área de correspondencia para que sea radicado. Está el almacenamiento, que es la ubicación en el archivo, se organiza, clasifica y depura. Es sacar los documentos que no tienen valor y se recupera, es utilizar los instrumentos apropiados para recuperar la información, por ejemplo a partir de guías, carpetas, legajos, y se microfilma o describo, si es manual o automático. Cuando es manual, de acuerdo a los sistemas de ordenamiento numérico, alfabético, geográfico, alfanumérico, temático, cronológico y codificado. Y eso se registra en una base de datos. Y si es automático, se realiza por medio de un computador. Luego vamos con la retención, que tiene que ver con el plazo precaucional, es decir, por si al caso me piden el documento. Posteriormente pasamos a la eliminación. Pasarán por vigencia y por plazo precaucional y posteriormente se procede a su eliminación. Es importante tener en cuenta el acta de eliminación únicamente hasta que esté firmada por el jefe de archivo y técnico de archivo. En la eliminación se practican varios métodos que deben estar establecidos en el manual, que es el método de picado rasgado y el despulpamiento. Es decir, es el proceso químico, la separación de la pulpa del papel y de las tintas, la practican mucho en Carvajal y compañía. Y está la donación. La dependencia le dona a los recicladores los documentos. Y por último vemos la parte de disposición final, qué documentos se van a situar en el archivo histórico, si van a quedar en carpetas, en legajos, sobres, acetas, y se ubica en el espacio topográfico que les corresponde. Hay que darle un ingreso al inventario, marcar la carpeta, legajo y hacerle el instrumento descriptivo, el índice, inventario o el catálogo, entre otros. Bueno, muchas gracias, espero les haya gustado, que
Creo que realmente fue muy gratificante el desarrollo de esta asignatura en nuestro proceso constructivo de aprendizaje, pues de una u otra forma el profesor realizó y utilizó una metodología muy didáctica para darnos a conocer el tema. Eh, Me gustaron mucho los contenidos que se dieron a conocer, que el profesor nos hizo tratar. Eh, los medios utilizados como Facebook y otro tipo de, de elementos son muy enriquecedores para la vida de cada uno de nosotros. Realmente me siento agradecida con el profesor. Creo que es una forma de enseñanza diferente y creo que arrasa un poco con el método tradicionalista en donde el profesor tiene que él es el que impone el conocimiento y el estudiante es el que lo tiene que recibir. En esta parte, nosotros como aprendices fuimos constructivistas de nuestro propio aprendizaje, para lo cual fue muy, muy bueno. Cada uno reconocemos que tenemos falencias, pero estamos en un proceso de construcción, de aprendizaje y lo importante es que esto nos haya servido para la vida de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Dios los bendiga.